Bueno, paso ahora la palabra a Miguel Hurtado, que es un hombre valiente, que es la primera persona en denunciar los abusos sexuales del clero, en concreto en la abadía de Montserrat. Gracias por invitarme. Yo creo que lo que va a pasar el lunes, que el Papa comparezca ante el Congreso, es una muestra del mayor grado de sumisión y privilegio que se ha otorgado a la Iglesia Católica en nuestro país en la historia de la democracia. No solo porque es la primera vez que el líder de la Iglesia Católica comparece frente al Congreso, sino cuál ha sido el precio de esa comparecencia. España es uno de los países del mundo que ha tenido más casos de pederastia clerical. El Defensor del Pueblo dice que han habido 400.000 víctimas. La ONU ha denunciado que, a pesar de que hay muchísimos casos, el número de condenas es mínimo. Y en su último informe al Reino de España, como garantía de no repetición, recomendó la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos por el clero. Es una campaña que las víctimas llevamos peleando 10 años y las compañeras aquí de Podemos saben que hemos contactado muchas veces con los grupos parlamentarios. Parecía que por fin se iba a conseguir reformar la ley. Había un acuerdo entre la mayoría de grupos políticos del Congreso de ampliar al menos 10 años los plazos de prescripción. Bolaños se comprometió solemnemente en enero en la comparecencia, o sea, en la reunión que tuvimos las víctimas con el presidente del gobierno en Moncloa, a desbloquear la ley, a llevar la ponencia y a que se votara, hubiera los votos o no, para que los partidos políticos se reflejaran. El gobierno nos dijo que para junio esto estaba en el BOE y llega el Papa y de repente se paraliza. Preguntamos qué es lo que ha pasado, no nos dicen absolutamente nada. Nos dicen que siguen estando de acuerdo con el contenido de la ley, pero que por motivos ajenos a la ley no va a haber ponencia. No nos dicen si es una parálisis temporal o definitiva. No nos dicen si es que lo han hecho para no molestar al Papa por tema diplomático o es una de las condiciones que ha exigido la Iglesia Católica para firmar el acuerdo de reparación extrajudicial que se ha firmado con el Defensor del Pueblo. No nos dicen absolutamente nada. Y piensan que tampoco nos tienen que decir nada. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que el Papa dará un discurso en el Congreso el lunes, hablando de paz, de derechos humanos, de acabar con el hambre en el mundo, de la inteligencia artificial, al mismo tiempo que una ley que tiene el consenso para salir, que acaba con la impunidad de los curas pederastas, pero también de pederastas y depredadores sexuales en otras instituciones y en el ámbito familiar, coge polvo en un cajón. O sea que hemos llegado al absurdo que las leyes de protección a la infancia, que las leyes contra el abuso sexual infantil, no las deciden los diputados, porque no se convoca la ponencia. Los diputados no se pueden sentar a debatir las enmiendas que han presentado. Las leyes de protección a la infancia, en estos momentos, las decide el Vaticano y los obispos. Y esto pasa con un gobierno que se define como el más progresista desde la extinción de los dinosaurios. Entonces, claro, es una regresión inconcebible. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, esta ley ha salido del Parlamento de Cataluña, fue un compromiso firme de la sociedad civil catalana para la mejora de este país y nosotros nos comprometimos cuando impulsamos la ley a dar explicaciones de qué es lo que pasaba. Y de si salía porque salía y de si no salía porque no salía. Entonces nosotros hemos informado ya a los medios de comunicación que la ley está parada cogiendo polvo en un cajón porque viene el Papa y Bolaños no quiere molestar al Papa y Sánchez quiere la foto en el Vaticano y quiere la foto en la Sagrada Familia, punto número 1. Y también enviaremos una carta a todos los grupos parlamentarios diciéndoles y explicándoles que les están hurtando su derecho como legisladores a definir las políticas públicas de este país por cambalaches diplomáticos del gobierno y por eso les pediremos que cuando venga el Papa, al menos los partidos de la izquierda transformadora y plurinacional se queden en su casa. Y no sería una falta de respeto al Papa, no sería un desaire al León, sería una protesta contra la sumisión del gobierno. Y sería una reivindicación de que las leyes en España las hace el Parlamento y no la Conferencia Episcopal. Porque hemos llegado a la situación que lo que los obispos no pueden ganar con luz y taquígrafos en el Congreso, lo están ganando
en negociaciones de salón en los despachos, para que Sánchez tenga su foto. Y una de nuestras grandes preocupaciones es que la legislatura está en los minutos de la basura, como aquel que dice, queda muy poco tiempo para aprobar las leyes. Aunque el gobierno piense que esto es una parálisis temporal, es que a lo mejor la ley no sale porque no da tiempo. Entonces, pedimos también a los grupos parlamentarios que, utilizando las prerrogativas que tienen como diputados, que también pidan explicaciones. Se pueden hacer preguntas al Ministerio de qué va a pasar con esta ley, se puede denunciar en los medios de comunicación pues, que la izquierda transformadora no está de acuerdo con este cambalache, y sobre todo también una de las cosas que se puede dar y que no es descartable, que sería muy paradójico, es que esta ley no se apruebe después de 8 años de un gobierno de izquierdas y se apruebe en la futura legislatura sea un gobierno de derechas. Que la gente, cuando yo explico esto, no se lo acaba de creer, pero es que en el Parlamento Europeo, en junio de 2025, hubo una votación en la tramitación de una directiva europea en la cual participó activamente la eurodiputada representante de Podemos, en la cual se apostaba por la imprescriptibilidad penal y civil. Y la mayoría de partidos españoles, el PSOE y el PP, votaron a favor. Entonces, es que esto es algo de sentido común y de derechos humanos, que en Europa vota a favor la derecha, vota a favor la izquierda, y es en Hungría y en Polonia, cuando gobernaba la extrema derecha, la ley de imprescriptibilidad la aprobó la extrema derecha. En Argentina, Milei está defendiendo la imprescriptibilidad de los delitos de pederastia. O sea, es que puede pasar la paradoja que la ley de imprescriptibilidad, que no es una ley de populismo punitivo, que es una ley de acceso a la justicia, ¿no? de tutela judicial efectiva, sea la primera ley de derechos civiles, desde la ley del divorcio, que la aprueba un gobierno de derechas. Entonces, claro, las víctimas honestamente ya no damos crédito a lo que está pasando, no entendemos absolutamente nada, como yo creo que el resto de asociaciones laicistas, y obviamente si podemos y nos dejan por tema de seguridad, porque ya hemos tenido problemas de seguridad alguna vez, cuando venga el Papa nos gustaría estar fuera protestando por la paralización de la ley. Y bueno, pues esperemos que no seamos solo la sociedad civil desde fuera que presionamos, y también los partidos políticos desde dentro, pues digáis que esto no puede ser.